aquí. Pero antes de entrar a la enseñanza de lleno, me gustaría compartir una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Una pequeña trivia bíblica. ¿Sí sabemos lo que es una trivia? Una serie de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y como es una trivia bíblica, bueno, pues esto sirve para la edificación de nuestra mente, ¿verdad? Nuestro acervo doctrinal. Y bueno, también bienvenidos a los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. Que el Señor les bendiga y esperamos que este servicio online les sea de bendición. Y bueno, trivia bíblica de este día 16 de octubre del 2022. Vamos a la primera pregunta, por favor. Dice la primera pregunta de la trivia bíblica, dice: ¿cómo se llamaba el juez de Israel que era conocido por su fuerza? Había un juez en el tiempo de los jueces, un periodo como de 250 años, hubo un juez que era muy fortachón, era muy fuerte, que se arrancaba las puertas, ¿verdad? de la ciudad, ¿verdad? Las puertas de la muralla y las arrancaba, que mataba a la gente con su fuerza, era demasiado fuerte. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Sansón? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Empezamos facilito, ¿verdad? Sí, dije, vamos a empezar facilito para que no diga, las cosas difíciles. Y dice, verdaderamente dice Sansón, y eso está en Jueces capítulo 14, versículo 5 al 7. Segunda pregunta de la trivia bíblica de este día. Y esta también está bien fácil. Bueno, si lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la mujer que mató al jefe del ejército cananeo llamado Sísara? Sísara, que dice que es una mujer que lo agarró, ¿verdad? Le dio lechita, le dio yogur cuajado, ¿verdad? Para que se durmiera el niño, ya estando bien, que todo bien dormido, paga que le atraviesa la cabeza con una estaca. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Y usted, señora? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba señora? No, se llamaba señora. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice, se llamaba Jael, esposa de Eber el Kenita. Ahí está en Jueces capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice que se levanta precisamente el ejército, ¿verdad? Un ejército cananeo, y al frente iba Sísara, pero los israelitas los empiezan a derrotar, hasta que sale huyendo Sísara. Llega a la casa de Eber, sale su mujer y le dice: ¿qué te pasa, verdad? No, pues me vienen correteando esto y lo otro, escóndeme. Sí, no te preocupes, es más, ¿no quieres agüita? ¿Quieres tantito yogur, leche cuajada, verdad? Para que se duerma mi niño. Y una vez que se la toma, le da sueño, se queda bien dormido, y que lo mata, le atraviesa la cabeza con una estaca. Por eso le dijo esta mujer, Débora, le dijo a ¿cómo se llama el general que iba con Débora? Bueno, le dice al general, no recuerdo cómo se llama, Débora, le dice al general: por haberme pedido que vaya yo contigo, ahora la victoria el Señor no se la dará a un hombre, sino se la dará a una mujer, que fue a Jael, precisamente. ¿Ok? Tercera pregunta de este día de la trivia bíblica. ¿Cuál juez de Israel murió al derribar el templo de los filisteos? Esto también está en el libro de Jueces. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hubo un juez que se paró ahí en el templo de los filisteos, se apoyó una mano en un pilar y otra mano en otro pilar, los pilares principales, ¿verdad?, y que los empujó y se vinieron abajo. ¿Cómo se llamó ese juez? ¿Sansón? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Usted qué dice? ¿Sansón? Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice precisamente que fue Sansón. Sansón se creía muy chicho, ¿verdad? Se creía muy feroz, muy inteligente, y tanto estuvo jugando con el pecado, con Dalila, hasta que le reveló el secreto de su fuerza, le corta las greñas, vienen los filisteos, lo agarran, dice: como en otras ocasiones me voy a librar. Pero no se daba cuenta que al haber roto su pacto, ¿verdad?, al haberle quitado el nazaret, el pelo largo, la señal del nazareato, dice la Biblia que el Espíritu Santo, que el Señor lo abandona, que lo agarra, que le sacan los ojos, que lo esclavizan y que lo ponen a moler, ¿verdad?, en un molino, a empujar la rueda del molino ahí sufriendo.
Y luego un niño, un jovencito, cuando le volvió a crecer el pelo, se dio cuenta que le regresaron las fuerzas. Y le dice a un jovencito, llévame al templo, ¿verdad? Y ahí en el templo todo el mundo se estaba burlando. Hay un templo, me imagino que muy grande, porque ahí murieron muchas personas ahí. Y le dice, llévame junto a los pilares centrales. Lo para ahí, ¿verdad? Derecha y izquierda, y dice, Señor, aunque sea por última vez, ayúdame. Que derrumba los pilares centrales del templo y se vinieron abajo. Y hubo una matazón de filisteos ahí. Cuarta pregunta, vamos a la cuarta pregunta de este video. ¿Qué cosa increíble, qué señal milagrosa o qué plaga ocurrió? ¿Verdad? ¿Qué cosa increíble pasó en el río Nilo cuando Aarón, el hermano de Moisés, golpeó con su vara el agua? ¿Qué fue lo que pasó? Eso está en el libro de Éxodo, donde habla acerca de las 10 plagas. ¿Qué fue lo que pasó cuando Aarón, verdad? El Señor le dice, ves al río Nilo, vas a hacer esto, ¿verdad? Vas a agarrar la vara y vas a golpear el agua del río Nilo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué plaga ocurrió ahí? Se volvió sangre. ¿Se volvió sangre? ¿Sangre? ¿O salieron los sapos? ¿Seguras? ¿Se volvió sangre? Vamos a ver qué dice la respuesta. La Biblia dice precisamente que fue la plaga de que el agua se convirtió en sangre, y no solamente el agua del río Nilo, sino de todos los manantiales, y no había en todo Egipto un lugar donde tomar agua limpia. Se convirtió en sangre, y eso obviamente se apestó por una podredumbre, ¿verdad? Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, pregunta número 5. La siguiente, por favor. No sabe qué pasó ahí, pero algo pasó. Pregunta número 5. ¿En qué monte dio Dios los 10 mandamientos a Moisés? Es una montaña donde dice que el Señor descendió, ¿verdad? Que la montaña se cimbraba y que la montaña humeaba. ¿En qué monte? ¿En el monte Sinaí? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? En el monte Sinaí. Vamos a ver qué dice la respuesta. Está en Éxodo capítulo 19, capítulo 20, y dice precisamente que fue la montaña o el monte Sinaí donde descendió el Señor, ¿verdad? Y le dijo a Moisés, sube para acá y tráete un par de tablas, ¿verdad? De tablas de piedra. Sexta pregunta, vamos a ver qué dice la sexta pregunta de la trivia bíblica de este día. Dice, a ver, permítame tantito porque creo que me la está haciendo otra vez híjole. Permítame tantito porque se me hace que está en modo personal. Bueno, ya lo modo. ¿Qué colocó Dios al oriente del jardín del Edén para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida? ¿Qué fue lo que Dios colocó al oriente del jardín del Edén para custodiar el camino al árbol que lleva, el camino que lleva al árbol de la vida después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que puso ahí a custodiar el Señor para que no fueran a comer del árbol de la vida, ¿verdad? Y siguieran viviendo para siempre. ¿No? ¿Verdad? ¿Una espada? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice que puso unos querubines y también puso una espada ardiente, ¿verdad? Que se revolvía, que daba de vueltas alrededor, ¿verdad? Para que nadie se le acercara. Una señal milagrosa, un milagro. Hay una espada que estaba encendida y daba de vueltas, ¿verdad? Algo milagroso, algo tremendo. Pregunta número 7. ¿Quién? No, para que no se acercara a Daniel. ¿Sí? Para que no comieran del árbol, dice la Biblia que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre, o sea, se quedaran pecadores para siempre y nunca pudieran ser a lo mejor redimidos. Por eso fue la razón. Pregunta número 7. ¿Quién era el esposo de Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Cómo se llamaba el papá de Samuel? El profeta Samuel. Está en 1 Samuel capítulo 1, en el primer capítulo. ¿No? A ver, vamos a ver qué dice. La respuesta se llamaba Elcaná. Yo digo que era el canalla porque tenía 2 mujeres, ¿verdad? Se parecía a las novelas de 2 mujeres y un camino, ¿verdad?
Dice que tenía otra mujer que se llamaba Penina, y Penina la molestaba mucho a Ana porque era estéril. Entonces el Caná, ¿verdad?, cuando fueron al templo, dice que llevó a sus dos mujeres, y Ana, que era estéril, se puso ahí a orar al Señor, y Elí la vio y dijo: mujer, estás borracha, por favor, ya vete a pasar tu cruda, ¿verdad?, y no vengas a hacer estas visiones aquí. Y le dijo: no, Señor, no estoy borracha, no estoy ebria, simplemente estoy muy compungida, muy adolorida de corazón por esto, por eso. Y ya le dice: que el Señor te bendiga, que te dé descendencia. Y efectivamente fue cuando concibió al profeta Samuel, al cual después lo entregó al servicio del templo para siempre. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Vamos al título, por favor, al título de la enseñanza de este día. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, ¿verdad?, lo más rápido que me permita este día, ¿verdad?, el tiempo, para aprovecharlo. Hoy quiero hablar acerca de un tema que le he puesto como título: muchos llamados, pocos aceptados. ¿Sí? Y hay algo que ha estado en mi cabeza, en mi corazón, y hemos estado platicando, mi esposa y yo, ¿verdad?, ya tiene algún tiempo que venimos platicando esto, y a lo largo de 22 años hemos conocido a mucha gente, ¿verdad?, mucha gente que se ha congregado, que ha llegado a las iglesias, que ha confesado a Jesús como su Señor, su Salvador, se lo ha bautizado, han estado algunos permanentemente en una iglesia hasta el día de hoy, o algunos se han alejado. Y últimamente, ¿verdad?, este último mes, 2 meses, hemos estado platicando por qué razón es que la gente, a pesar de que se arrepiente, de que confiesa a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ¿verdad?, porque es que la gente muchas veces no puede perseverar fielmente en su vida en Cristo, ¿verdad? Y bueno, en estos días que estuve un poco enfermito, ¿sí?, el Señor puso este tema, esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Y quisiera ir a la cita bíblica, la primera cita bíblica de este día. De hecho, es un pasaje, vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, donde dice, está el Señor, ¿verdad?, está hablando con los judíos, está en el templo de Jerusalén, los está reprendiendo a los fariseos, les está diciendo que se tienen que arrepentir, ¿verdad?, y volverse a Dios y creer en Él, confiar en Él. Y dice en el versículo 1, dice: Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando dice el reino de los cielos, ¿verdad?, también se puede ilustrar, otra traducción dice, otra versión dice: en el reino de los cielos algo similar a esto ocurre, ¿verdad? Versículo 3 dice: cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles nuevamente, ¿verdad? La primera vez los invitó, la segunda vez los volvió a invitar y les dijo lo siguiente: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Previamente, con antelación, el rey había mandado, ¿verdad?, a los mensajeros: para tal fecha, para tal día van a ser las bodas de mi hijo, así que deben de estar preparados para tal día. No era cualquier persona, era el rey de ese reino, ¿verdad?, la parábola. Versículo 5 dice: pero las personas a quienes había invitado no lo hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Versículo 7. Entonces el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y le dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Versículo 10. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Salieron a invitar, ¿verdad?, medio mundo.
Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, escuchen, aquí se empieza a poner interesante la cosa. Aquí se empieza a poner interesante la cosa. Dice, pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda, para una boda, ¿verdad? ¿Cómo iba vestido? Quién sabe, a lo mejor chamarroso, sucio, a lo mejor iba vestido de otra forma, porque a lo mejor era otra la costumbre de vestirse para las bodas, no sabemos, pero dice que no estaba vestido apropiadamente para el banquete de las bodas. Versículo 12. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta, se quedó calladito, se quedó así, ¿verdad? Versículo 13 dice lo siguiente: entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y escuchen lo que dice el versículo 14. Vamos al versículo 14. Y esto es, en esto se va a basar la enseñanza de este día, el mensaje de este día que Dios puso en mi corazón para este día. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Otra versión dice, la traducción del lenguaje actual, dice, pues muchos son los llamados, pero pocos son los aceptados por Dios. Está tremendo. Y bueno, en el contexto del pasaje, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se encuentra ahí rebatiendo con ellos, está en el templo, ¿verdad? Ya está próximo el sacrificio. De hecho, es casi una semana antes de su sacrificio, y el Señor Jesús va a subir al templo de Jerusalén, ¿verdad? Porque ya empezaban las festividades de la Pascua, ya estaba cerca el tiempo de la Pascua, y empieza a discutir ahí con los judíos y los fariseos, ¿verdad?, para llamarles la atención y reprenderlos por su actitud rebelde contra la voluntad de Dios, acerca del llamado que el Padre Celestial, que el Señor les estaba haciendo para volverse a Dios, porque era el tiempo de Dios. Se había llegado el tiempo, el año agradable del Señor, en el cual el Señor los iba a llamar a que se volvieran como su pueblo, se rindieran a la voluntad del Señor, ¿verdad?, del Padre Celestial, para arrepentirse de todos sus pecados, rendirse al Mesías, y así de esa manera poder ser perdonados y salvados por Cristo Jesús. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, en su mayoría, hasta el día de hoy, fueron rebeldes, han sido rebeldes a la voluntad de Dios y a la fe en Jesucristo. Entonces, en esta porción bíblica podemos ver cómo entre la reflexión y la discusión continúa, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús les pone esta parábola, más que como una enseñanza, como una advertencia de lo que les podía suceder, y les sucedió. Porque en el contexto de la historia, ¿verdad?, podemos ver que el rey hace la invitación para el banquete de las bodas, ¿verdad?, la cual se refiere a Apocalipsis capítulo 19, ahorita vamos a ver esa cita bíblica. Ese banquete de bodas que tenía que ver con aquel tiempo que se había llegado para el perdón, la salvación y la vida eterna, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, porque pronto el Cordero de Dios sería sacrificado. Y entonces Dios, a través de los profetas, a través de Cristo Jesús, ¿verdad?, y a través de muchos hombres de Dios, los estaba llamando, a través de Juan el Bautista los había estado llamando para que se prepararan espiritualmente, se arrepintieran, se purificaran, empezaran a dejar sus caminos religiosos que tenían por costumbre y empezaran a entrar en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Y sabemos qué son los kairos de Dios? Los kairos de Dios, teológicamente se dice que son aquellos tiempos específicos en los cuales Dios hace algo específicamente. ¿Sí? Era el kairos de Dios, era el tiempo de Dios para el perdón, la salvación y la vida eterna, ¿verdad?, para el derramamiento de la gracia, la misericordia del Señor. Pero muchos judíos, por sus tradiciones religiosas farisaicas principalmente, y porque ellos tenían un concepto muy diferente del Mesías en el tiempo de Jesús, los judíos, los fariseos, esperaban a un Mesías que fuera un caudillo, ¿verdad?, un guerrillero, un caudillo político, militar, que los ayudara a librarse del yugo opresor de sus
de sus enemigos, como los romanos, por ejemplo, y que aparte de eso, ¿verdad?, cuando el Mesías se manifestara, vendría a aplastar a toda la humanidad pecadora. ¿Sí? Pero Jesús hablaba acerca de perdón, hablaba acerca del perdón de Dios aún para los gentiles, ¿verdad? Hablaba acerca del amor, de la paz, de la misericordia para los enemigos, de caminar la segunda milla, ¿verdad?, a favor de los romanos y todas esas cosas. Obviamente sus ideas del Señor Jesucristo no concordaban con sus paradigmas de los judíos, por eso es que lo rechazaron. Y fueron pocos. A pesar de que el llamado fue mucho, ¿verdad?, Él predicó durante 3 años a multitudes, a miles, si no es que millones de personas. Solamente pocos agarraron la onda. Y los pocos que la agarraron fueron los pocos que Dios aceptó escoger. Me estoy adelantando un poquito a lo del final, pero bueno, para que vayamos agarrando la onda, ¿verdad? Y entonces dice en el contexto que esta invitación la hace al pueblo de Israel primero que nada, porque la Biblia dice que la salvación, la invitación para el perdón, salvación y vida eterna era primero para Israel y después para los gentiles. En el Antiguo Testamento dice: en aquellos días provocaré a celos a este pueblo necio, inútil, rebelde, con un pueblo que ni siquiera vale la pena, o sea, con los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y entonces dice que mandó, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Mandó a los sirvientes. No, pero antes de eso dice que mandó a los mensajeros. Esto habla del evangelismo, ¿verdad? Del evangelismo que hubo en el primer siglo, las primeras 2 o 3 décadas aproximadamente de la era cristiana. Y como los judíos rechazaron el evangelio, rechazaron a Jesucristo y persiguieron a los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos, algunos los asesinaron, los maltrataron. La Biblia dice, bueno, la Biblia no lo dice, la historia cuenta que el Señor le dice, entonces el rey se puso furioso, ¿verdad? En el versículo 7 el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y esta advertencia y maldición se cumplió en el año 70 de la era cristiana. En el año 70, en el año 68 aproximadamente de la era cristiana, hubo un gobernador romano que se metió al templo, sacó el oro del templo con el pretexto, ¿verdad?, de pagar los impuestos que supuestamente no habían pagado los judíos, y eso provocó la ira y la furia de los judíos celosos, ¿verdad?, celosos de la fe de Dios, ¿verdad? Entonces ahí empezaron las revueltas, empezaron los problemas, las rebeliones, atacaron una ciudad que se llama Masada, una fortaleza, ¿verdad? Sacaron armas de ahí y empezaron a corretear a los romanos. Pasaron 2 años, la revuelta seguía, ¿verdad? Y a los 2 años el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitia la ciudad de Jerusalén, empieza a hacer una fortificación militar alrededor, ¿verdad? Y estuvo sitiada alrededor de 4 o 5 meses, y dentro de la ciudad era un desgarriate. Se mataban entre ellos, se robaban cosas entre ellos. Había alrededor de dicen que como unos 300,000 judíos dentro de la ciudad de Jerusalén, porque los agarraron exactamente en la festividad de la Pascua. Cuando iban a festejar la Pascua, que llegan los romanos, que los rodean y todos se atrincheraron dentro de Jerusalén, y ahí empezaron los problemas. Durante 4 años, ¿verdad?, hubo canibalismo, hubo asesinatos, porque algunos querían entregarse a los romanos para que los perdonaran, y los consideraban como traidores, los celotes, ¿verdad?, y los sicarios, ¿verdad? Ya había sicarios en ese entonces. ¿Sí saben qué significa sicario? Hombre del puñal. Que te ponías al brinco y yo a 20 babas. Eso significa sicario, hombre del puñal. Y bueno, fue una matanza, fue algo horrible. Y todavía para colmo de males, cuando logran entrar los romanos, empezaron a replegarlos, hasta que los pocos que quedaban se atrincheraron dentro del templo. Y ahí adentro del templo los mataron, le prendieron fuego al templo y fue una matanza horrible. Y después los pocos judíos que quedaron los empezaron a perseguir por todo el territorio palestino, hasta que algunos los agarraron, se los llevaron a Roma para servir como espectáculo del circo romano, y el resto que quedó los esparcieron por todo el imperio romano y destruyeron Jerusalén, hicieron
horrible con ellos, ¿verdad? Y esa maldición se cumplió. ¿Por qué? Principalmente porque rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron al Mesías. La maldición, hay una maldición en rechazar al Mesías Salvador, a Cristo Jesús. Y luego dice que el rey envió sus sirvientes por todos lados y empezaron a invitar a todo el mundo, ¿verdad? Órale, ven a los caminos del Señor, ¿verdad? Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a la iglesia, conoce al Señor, ¿verdad? Y ya se arrepentían, se entregaban a Cristo. Dice que se llenó de toda clase de gente, pero en medio de ellos dice que había uno que no estaba vestido apropiadamente para el banquete de las bodas del reino, ¿verdad? Las bodas del Hijo, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué se refiere esto de las bodas del Hijo del Rey? Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, que habla acerca de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice lo siguiente: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya que ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego hacen una aclaración ahí. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Otras traducciones dicen el lino fino representa la recta conducta del pueblo de Dios. Así lo dicen las versiones más actualizadas. Entonces, ¿qué podemos entender? Que ese invitado o los invitados, ¿verdad? La gente que está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, que no estaba, hablando espiritualmente, teológicamente, no estaba bien vestido, ¿verdad? Nos está hablando aquí que no estaba vestido de ese lino fino, blanco y resplandeciente, el creyente, el cristiano, ¿verdad? A lo largo de su vida. O sea, no estaba llevando una recta conducta delante de Dios, no estaba viviendo en amor, santidad y justicia, en obediencia a la voluntad de Cristo Jesús y a la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad? A la voluntad que está escrita en su palabra. Y como no estaba bien vestido, ¿verdad? Dice que lo ataron al final, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pero antes de que empezaran, antes de que empezaran dentro del rey, me lo agarran, me lo atan y me lo arrojan allá a la oscuridad, donde habrá rechinar de dientes, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto habla acerca del juicio de Dios. Habla del rechazo de parte de Dios para aquellos que no estén vestidos espiritualmente hablando de una forma correcta, y que no podrán entrar en su reino por la eternidad, ni mucho menos podrán disfrutar del paraíso eterno. ¿Por qué? Por no tener una vestimenta espiritual. En la Biblia las vestimentas generalmente hablan acerca de conducta, comportamiento, actitudes, patrones de vida, de comportamiento. ¿Sí va quedando claro más o menos? Y dice precisamente, ¿verdad? Dice precisamente que como no estaba bien vestido, lo echaron afuera, lo desecharon. Era un cristiano a lo mejor, ¿verdad? O cristianoide. Era hermano, no, a lo mejor no era hermano, era primo. A lo mejor no era oveja, a lo mejor era chivo. Que todos los domingos a lo mejor iba a la iglesia, cantaba, danzaba, ¿verdad? Alabaré. Y se sabía la Biblia de tapa a tapa, pero no estaba viviendo como a Dios le agrada, en santidad, en amor, justicia, pureza, etcétera, etcétera. Y el versículo 14, precisamente, vamos al siguiente, Mateo 14, por favor. Dice algo muy tremendo, muy revelador, lo que acabamos de leer. Dice: pues muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y fíjense que esto tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, tiene que ver el llamamiento, ¿verdad?, con la predicación del evangelio que se le hace al mundo. La Biblia dice que el evangelio será predicado por todo el mundo y después vendrá el fin. Pero mucha gente, ¿verdad?, que se le ha predicado el evangelio y que se le predicará el evangelio hasta antes del fin, serán llamados a los caminos de Dios, serán llamados al arrepentimiento, serán llamados a la fe y obediencia a Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna. Pero como no van a hacer caso, ¿verdad?, como no van a obedecer el llamado de Dios a arrepentirse y a creer en Cristo y rendirse a Él, no serán elegidos. La palabra elegido en el griego es la palabra ekletos,
ekletos, que significa seleccionar algo, ¿verdad? Como cuando vas al súper y empiezas a revisar los jitomates. Cuando usted y yo vamos al súper, agarramos los jitomates que sea, ¿verdad? Así nos agarramos o nos ponemos a escogerlos. Vamos a escogerlos, ¿no? El que está podrido te lo llevas. No. Creo que por lógica, ¿no? Porque los reformados, los calvinistas dicen, no, es que los elegidos son los predestinados. Una herejía gnóstica, una tontería que algún día enseñaré de esto, ¿verdad? En forma, para que tengamos cuidado de las falsas doctrinas. Y bueno, y obviamente, ¿verdad? Obviamente mucha gente fue llamada, pero esta historia también habla, no solamente habla para los judíos, sino habla para la iglesia, porque dice que después de que esparcieron a los judíos, ¿verdad? Cuando el rey se enfureció y quemó su ciudad, dice que salieron los mensajeros del rey por todos lados a invitar todo tipo de gente. Y ya estaba llena la sala para el banquete de las bodas, que habla acerca de las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Bueno, las bodas del Cordero representan específicamente la unión final, eterna y para siempre, indisoluble, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, con el Señor Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra, aunque Calvino haya dicho, el hereje Calvino haya dicho lo contrario, ¿verdad? En su doctrina de la perseverancia de los santos, salvo siempre salvo. Mientras los cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que pertenecemos a la iglesia, estemos en este mundo, hay el riesgo de que nosotros nos perdamos por voluntad. ¿Sí? Que no estemos bien vestidos espiritualmente, con lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Va quedando claro esto? Eso es una decisión personal. Pero una vez, ¿verdad?, que el cristiano muere, para guardar la resurrección de los muertos, de los cuerpos, ¿verdad?, principalmente, porque las almas van a la presencia de Dios. O bien, en ese tiempo, ¿verdad?, venga Cristo Jesús al arrebatamiento de la iglesia y haya cristianos vivos y eso los levante, los transforme en los aires. Cuando el Señor venga por su iglesia, muertos y vivos, y se los lleve al cielo, a las bodas del Cordero, ese será el tiempo y el momento en el cual cada cristiano, la iglesia y cada cristiano quedará unido para siempre a Cristo y vivirá por la eternidad con su amo y Señor, con su amado Señor, con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo en el cielo, y ya no habrá perdición, porque ya no va a volver a haber pecado. Pero si en ese ínter alguien estaba mal vestido, pues no va a ser elegido, no va a ser rechazado para ser llevado. Que se murió, ¿verdad? Fue evangélico hasta el final de su vida. Sí, pero su vida, el Señor sabe perfectamente cómo vivimos, ¿o no? Porque Él todo lo sabe. Conoce lo íntimo de nuestro corazón, hasta el pensamiento más profundo, ¿verdad? Conoce cada cosa que hacemos en lo secreto. Sabe las batallas que tenemos a veces con mañas y pecados, pero también sabe cuando nos arrepentimos totalmente de eso y nos apartamos del mal camino, ¿verdad? Pero si el Señor que sabe perfectamente, cuando Él regrese, de entre esos muertos en Cristo, algunos no se van a levantar, sino que pasarán otros 1000 años para, después del reino milenial, venga el juicio o vayan al juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque no fueron elegidos, no fueron aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque no estaban bien vestidos espiritualmente. No había una vestimenta espiritual, no había una vida verdaderamente de santidad, una vida verdaderamente de misericordia, de justicia, de humildad, de bondad, de amor a Dios, de temor de Dios, ¿verdad? Y en el medio de esto surge una pregunta, o me surgió una pregunta, la pregunta del $1.000.000. Dale punto, por favor. ¿Por qué Dios acepta a alguien para poder entrar en su reino? O bien, ¿por qué Dios rechazaría a alguien para entrar en el cielo? Y bueno, bíblicamente las respuestas obvias y las principales serían, por ejemplo, ¿por qué Dios acepta a alguien? Bueno, porque cuando alguien está dispuesto a obedecer a Dios y cada uno de sus mandamientos, eso es agradable al Padre, ¿verdad? ¿Por qué acepta a alguien, el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, sea Dios, para entrar a alguien para entrar al cielo? Por su fe en Jesús, porque pone su fe, su esperanza, ¿verdad?
su fidelidad en Cristo, cree que es el Mesías Salvador y se entrega a Él. ¿Por qué también acepta a alguien el Señor para que entre en el cielo al Padre? Por su arrepentimiento, por su santificación y purificación, por la obediencia a sus palabras. Pero hay algo muy especial que Dios habló muy fuerte a mi corazón en esta semana. Y eso tiene que ver con tener un corazón contrito y humillado de verdad, que tiembla ante la palabra del Señor. Esto es algo que ha conmovido mi corazón, ¿verdad? Porque verdaderamente la Biblia dice, por ejemplo, en Salmo 51, vamos al Salmo 51, versículos 16 y 17, dice Salmo 51, 16 y 17, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, ¿verdad? Dice Salmo 51, versículo 16, dice, porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Biblia dice, Dios en su palabra, en esta porción y a lo largo de muchas porciones bíblicas, Dios en su palabra nos enseña que una de las cosas que Dios nunca rechazará, sino que permitirá que esa persona se acerque a Él y aún le permitirá habitar cerca de sí mismo, es precisamente a una persona con el corazón contrito y humillado ante Él, primero que nada por sus pecados, y que posteriormente tiembla de su palabra. O sea, tiene temor de Dios, tiene temor por ofenderlo, tiene temor por violar su palabra, sus mandamientos, ¿verdad? Primero que nada, tiene el corazón contrito y humillado por haberle ofendido, por haberle faltado, ¿verdad?, el respeto, por haberlo humillado con su forma de vivir, ¿verdad? Y número dos, que después de eso tiembla ante su palabra después de su conversión. Ahora, por lo que vamos más o menos conociendo de Dios a través de su palabra, yo considero que uno de los factores más importantes, por lo que hemos leído, ¿verdad?, lo que vamos leyendo, por los cuales Dios puede aceptar a alguien para que entre en su reino, y no me lo tomen a mal, si es por creer en Dios, si es por creer en Jesús, pero más que eso, yo considero que Dios acepta a una persona, aparte de la fe en Dios, la fe en Cristo, Dios acepta a una persona por tener precisamente un corazón contrito y humillado ante su presencia. ¿Por qué? Porque bueno, realmente en el mundo existe muchísima gente que a lo largo de todos los siglos han escuchado el Evangelio, el relato de Jesús, de su obra redentora en la cruz a favor del hombre, ¿verdad?, la cruz del Calvario, a favor del hombre para poder darle perdón, salvación y vida eterna. Y muchos de los que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, esperando que Dios corresponda a su fe, ¿verdad?, esperando que a través de la fe en Jesús el Señor, ¿verdad?, el Padre Celestial les dé gracia, les dé perdón, conceda la salvación y la vida eterna, ¿sí? Muchísima de esa gente, escuchen, esto es algo tremendo, que no solamente lo digo yo, ¿verdad?, que lo cuenta la historia de la iglesia, testimonios de pastores, de líderes, de cristianos a lo largo de los siglos. Mucha de esa gente que se le predica el Evangelio, que se le evangeliza, que cree en Jesús, que cree que a través de Jesús hay perdón, salvación y vida eterna, mucha de esa gente verdaderamente nunca jamás se ha contristado de verdad ante Dios por sus pecados y se ha humillado verdaderamente porque jamás han entendido la gravedad del pecado y la gran ofensa que es el pecado ante el Señor, con todo respeto, pero verdaderamente así es. Ahora, ¿qué significa ser contrito en la Biblia? ¿Qué significa ser contrito? Y bueno, contrito en la Biblia, tener el corazón contrito o contristado, en la Biblia tiene que ver con sentir una profunda pena. Escuchen, bíblicamente, teológicamente, se dice que tener el corazón contrito, ¿verdad?,
hacia Dios. Tiene que ver con una profunda pena, un profundo dolor, un profundo arrepentimiento en el corazón por una falta cometida. Cuando alguien, por ejemplo, quieres mucho a tu papá, a tu mamá, por ejemplo, y de momento le haces algo muy malo, o lo engañas o lo transas en algo, ¿verdad? Y lo quieres tanto que llega el momento que si te sientes tan mal, te duele tanto tu corazón, ¿verdad? Que te sientes tan adolorido en tu corazón por haberlo traicionado, haberlo ofendido, haberlo engañado, haberlo transado, que vas llorando a pedirle perdón. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, quien ama a sus papás, ¿verdad? Porque quien no ama a su papá, lo roba, lo tranza y le hace de cuanta fregadera pueda haber, ¿verdad? Y la palabra contrito en el hebreo es la palabra shabar. Escuchen. Shabar significa reventar, estar destrozado, desmenuzado o estar totalmente quebrantado en tu corazón, en tu ser interior, reventado por el dolor, por la pena, por la vergüenza de haber ofendido, ¿verdad? Por el dolor que siente la gente, ¿verdad? Y dice, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. La palabra humillado en esta porción bíblica es la palabra hebrea daká, que significa derrumbarse física o moralmente, ¿verdad? Estar abatido, contrito, quebrantado, encoger. También significa aplastar, desmenuzar, entristecer, humillar, moler, romper, ¿verdad? Y estas dos palabras, contrito y humillado, hablan de una condición, hablan de la condición espiritual de un corazón que cuando ha ofendido, ha entendido, ¿verdad? Cuando a la gente le empiezas, por ejemplo, hay gente que cuando se le enseña que la idolatría, ¿verdad? Que adorar ídolos, a la Virgen, a los santos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gente católica, pues es algo que hacen siempre, ¿verdad? Lo hacen por costumbre, ¿verdad? Pero cuando se les ha enseñado, gente, yo conozco gente, que se les ha enseñado que es un grave pecado. ¿Y por qué es un grave pecado contra Dios? La gente hasta se pone a chillar. Dice, Dios mío, Señor, perdóname, yo no sabía que eso estaba mal. Perdóname, por favor. O cuando se le da cualquier otra enseñanza bíblica. Esa es la gente que llega a alcanzar un corazón contrito y humillado ante el Señor. Habla de una condición de un corazón totalmente destrozado, abatido, entristecido y quebrantado por haber cometido una falta en especial contra Dios, nuestro Creador. Y a esa gente es a la que el Señor no rechaza, a la que el Señor recibe, a la que el Señor dice, ven para acá. Porque me gusta tu actitud, ¿verdad? Me encanta tu actitud, que estás totalmente quebrantado en tu corazón porque has entendido que me has ofendido, ¿verdad? Y has entendido lo grave, lo asqueroso que es delante de mis ojos cualquier clase de pecado. Y a esa es a la gente que acepta. No me voy a meter mucho, ¿verdad? Pero quiero leer solamente brevemente, porque ya me queda poco tiempo, dos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de la contrición de espíritu y de corazón, ¿verdad? El primero está en Nehemías capítulo 8, versículo 1 a 9, y vamos rápido. Y vamos ahí haciendo un mapa mental, ¿verdad? A través de la lectura dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, después del exilio regresaron a la tierra de Judá, ¿verdad? A reconstruir el templo, la ciudad de Jerusalén. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, y desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de toda la ley, del libro de la ley de Moisés, ¿verdad? El escriba Esdras estaba de pie
sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasub, y bueno, todos los demás. Versículo 5. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Por eso es que en algunas iglesias pentecostales, cuando abren la Biblia para leerlo, se ponen de pie, ¿verdad? De aquí proviene esa costumbre. Dice: entonces Esdras alabó al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, ¿verdad? Jesúa, Bani, Sebías, Jamín, Acub, y bueno, y todos ellos, ¿verdad? Dice: instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. O sea, les explicaban: hey, hermano, no entiendo qué dice. Dice la Biblia esto. Dice la palabra. Dice: ya entendí. Versículo 8. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban todo el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque estaban escuchando cuando hablaban acerca de aquellas cosas que eran pecados abominables, como la idolatría, la hechicería, la fornicación, la rebelión, ¿verdad? El homicidio, el robo, el hurto, y que eran precisamente todos los pecados que sus antecesores, ¿verdad? Antes de que ellos fueran enviados al cautiverio, ¿verdad? Las generaciones atrás, ¿verdad? Las generaciones anteriores habían sido los pecados por los cuales habían ofendido y humillado al Señor. Y esta generación, también estando en Babilonia, había cometido muchos de esos pecados. Entonces por eso estaban llorando, lloraban y lloraban, y se lamentaban y se compungían de corazón por haber ofendido al Señor, ¿verdad? Y por eso les dicen: miren, tranquilos, ya no lloren, dejen de llorar. Este es un día de gran gozo, de gran alegría, ¿verdad? Vamos a reedificar el templo, la ciudad, ¿verdad? Pero ya dejen de llorar. Pues el pueblo había estado llorando porque habían comprendido la gravedad de todos sus pecados de ellos y de sus antecesores, por los cuales habían ido a parar al exilio, y se arrepintieron de todo corazón. Ese es un ejemplo de tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 39, cuando está el apóstol Pablo, ¿verdad? Está predicando después de que cae el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empiezan a hablar en lenguas, y hay señales, milagros y prodigios ahí. El apóstol Pedro, empieza a predicar y les dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios lo resucitó, habiéndole desatado de los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Porque David dice de él en un salmo, ¿verdad? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por lo tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Esta era una profecía mesiánica de la resurrección del Mesías. Versículo 29. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, o del Mesías, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción.
A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Cuando en Pentecostés cae el Espíritu Santo, el derramamiento, ¿verdad? Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Les dice, a este al que ustedes asesinaron y que estuvieron de acuerdo en asesinarle, a ese el Padre Celestial, el Señor de los ejércitos, lo ha hecho, lo ha convertido en amo, Señor y Mesías. Versículo 37. Entonces, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ya tenemos la soga en el pescuezo, ¿verdad? Estamos condenados porque era haber traicionado al Mesías. Y la traición a Dios, la rebelión y la traición a Dios en la ley de Moisés era castigada con la muerte, con la perdición eterna. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llama. O sea, que te está llamando, pero arrepiéntete de todo corazón, con una verdadera contrición de espíritu, ríndete al Mesías y bautízate en la fe de su nombre. Compungirse es la palabra catanuso, que significa perforar hasta atravesar, picar o herir en lo vivo, afligirse profundamente, estar sumamente afligido, literalmente tener el corazón atravesado. Cuando escucharon que habían asesinado al Mesías, porque habían visto una señal milagrosa del derramamiento del Espíritu Santo, porque fueron todos de chismosos a ver, ¿qué pasó aquí donde están reunidos los discípulos de Jesús? Y les empieza a predicar Pedro, y en medio de la predicación les empieza a decir esto, al Mesías al cual ustedes crucificaron, ¿verdad? Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, mataron a su Mesías, para que lo entiendan. Lo asesinaron, lo traicionaron, le dieron la espalda. Y entonces en ese momento, Dios mío santo, ¿qué hemos hecho? Perdónanos, Señor. Y se compungieron. ¿Y qué pasó? Que esa gran multitud se arrepintieron, se convirtieron a Cristo, se bautizaron y el Señor los perdonó, los salvó y les dio vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento de corazón, contrición de corazón verdadera. Y bueno, a lo largo de los siglos, millones de personas han creído a Jesús, lo han confesado con sus labios como su Señor y su Salvador, pero como decía yo hace rato, jamás y nunca se han compungido ni contristado por sus pecados verdaderamente. Es como el ratero, ¿verdad?, que roba, porque tiene una persona, no ratero, ¿verdad?, una persona que roba por necesidad, lo agarran. Y una vez que lo agarran se pone a llorar y dice, la verdad es que no tengo trabajo, estoy desesperado, mis niños me piden de comer, mi esposa está embarazada y no tiene ni para comer, no tengo ni qué darle, ¿verdad? Y por eso es que robé, yo no soy así. Y muchas veces la gente tiene compasión de ellos y los perdona y dice, órale, pues mira, es más, te voy a comprar algo y llévatelo, por la actitud de su corazón, su arrepentimiento, su contrición verdadera. Pero ¿qué tal si esa misma persona, ¿verdad?, roba? Y una vez que lo agarran, se pone ¿qué? Bola de payasos, y que le van a quedar pobres por la miserables 8 panes que me robé, ¿verdad? Ay, salado. ¿Qué van a decir? No, papacito, al bote, ¿verdad? A la cárcel por ratero. ¿Por qué? Por su actitud. Precisamente. Ya no voy a hablar de lo demás, ¿verdad? Simplemente quiero ir hacia el final.
Y quiero comentar, ¿verdad? Entonces, en base a esto que estamos viendo, ¿quién serán verdaderamente los escogidos por Dios para la redención final de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros cuerpos? Los que vivamos a lo largo de nuestra vida con un corazón humillado ante Dios, que tiembla ante su palabra, y que cuando llegamos a pecar en algo nos contristemos, nuestro corazón sea compungido verdaderamente de corazón por haber ofendido a nuestro amo, Rey, Señor Jesucristo, que tanto nos ha amado y que aparte de eso se sacrificó en un tormento horrible por nosotros. Y que cuando hacemos algo malo prácticamente estamos pisoteando su sangre y su sacrificio. Estamos diciendo, mira, me vale que hayas muerto por mí. Porque eso es lo que pasa cuando pecamos y no nos contristamos de corazón. Y la persona que viva así, su vestidura espiritual no será apropiada para entrar en las bodas del Cordero. ¿Sí queda claro esto? No quería yo hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita se me ocurrió. Quiero terminar, ¿verdad? Y brevemente comentar. Recuerdo que cuando, hace 22 años, cuando empecé a conocer de Dios, del Evangelio de Cristo, empecé a leer la Biblia. Ahora mi esposa empezó a asistir a una iglesia, empezaron a enseñar. Ella se arrepintió primero, entregó su vida a Cristo primero. Pero en ese inter, como unos 6 meses aproximadamente, bueno, pues una o 2 veces fui a la congregación donde nos reunimos en algún tiempo, ¿verdad? Y pues primero iba yo así como que de malas, ¿no? Como que a regañadientes, pero después Dios empezó a trabajar en mí. Y llegó el tiempo en que empecé a leer la Biblia, y escuchaba yo las enseñanzas que hablaban acerca del pecado, del arrepentimiento, de la salvación, que Cristo Jesús era el Salvador. Y recuerdo que precisamente por estas fechas, ya vienen las fechas bueno, en el mundo se celebran los días de muertos, ¿no? Recuerdo precisamente que un 2 de noviembre, por ahí de las 9 de la mañana, yo trabajaba de noche, era yo taxista y dormía en el día, ¿verdad? Por ahí de las 9 de la noche estaba yo dormido, de las 9 de la mañana, estaba yo dormido, estábamos dormidos. Estaba recostado y de momento me despierto así bien, pero alterado, ¿no? Y era mi esposa que me estaba poniendo el anillo de matrimonio, porque yo ya no usaba anillo de matrimonio, ¿verdad? Porque no quería yo que se me fuera a perder. Y no hablo más, ¿verdad? Por no ofender aquí a mi esposa, ¿no? Y me pone el anillo de matrimonio, pero de momento sentí, verdaderamente sentí una sacudida, como si alguien, no solamente por fuera, sino por dentro me hubiera hecho así, ¿no? Digo, ¿qué pasó, mi amor? No, es que te puse tu anillo, mi amor. Ah, gracias. Y empezamos a hablar, y fíjate que fulano, y pues empiezas a conocer de la Biblia, te pones bien juzgón y criticón, ¿verdad? Y fulano, y ahora sé que anda en adulterio, y el otro, y empecé a condenarlo, ¿no? Y que me dice mi esposa, ya no me hables de él, háblame de ti. ¿Para qué lo hice? En ese momento yo clarito sentí como alguien dentro de mí, o algo dentro de mí, me empezaba a empujar las palabras, pero así literalmente, y una voz en mi cabeza me decía, ya no te quedes callado, abre la boca y confiesa todo lo que has hecho. Y me acuerdo que me agarré de la cama y hasta que dije, ¿sabes qué? Quiero confesarte, quiero decirte, te pido de antemano que seas paciente, yo empecé a ver si no estaban los cuchillos o las tijeras por ahí, ¿verdad? Y le empecé a contar todas mis canalladas, todas mis truanerías, tanto de lo que había hecho contra ella, truanerías, canalladas, todo lo malo que, la infidelidad, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Empecé a contar y cosas malas que yo había hecho aparte por fuera. Y yo recuerdo que conforme empecé a contarle, empezó a venir una profunda tristeza en mi mente, en mi corazón, una carga de dolor en mi corazón, pero tan como jamás y nunca hubiera yo sentido. Una carga, un dolor, una tristeza, un quebrantamiento en mi corazón por haber ofendido a mi esposo, por haber ofendido a Dios, y fácil, y no es payasada, pero yo calculo que ese día, yo creo que entre la confesión y todo, estuve llorando como una hora y media aproximadamente, pero era un dolor en mi corazón,
Era la primera vez que yo comprendía por primera vez qué tan malo era el pecado, qué tan malo era el adulterio, qué tan malo eran las palabras, las leperadas, las groserías, qué tan malo era haber robado, que yo robé a muchas personas, ¿verdad? Hice muchas trácalas, hice muchas cosas, como la gente del mundo, que jamás y nunca había yo comprendido, jamás. Pero ese día el Espíritu Santo estaba ahí, yo estoy seguro que Él me estaba convenciendo del juicio, de justicia y de pecado. Y empecé a confesar y a llorar y a pedirle perdón a Dios. Yo le decía, Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor, perdóname, rogándole, suplicándole que me perdonara, algo increíble para mí. Porque para una persona que es del mundo, que no sabe de esto, capaz que te ve llorando y suplicando, entonces está loco, ¿quién está hablando? ¿No? Ya ve visiones o qué tiene, ¿no? Yo creía que Dios me estaba viendo, ¿verdad? Y que me estaba escuchando y le suplicaba, pero era un llanto profundo, así, con dolor verdaderamente en mi corazón. Le pedí perdón a mi esposa también, ¿verdad? Llanto, con dolor en mi corazón. Ese día le pedí perdón, creo que hasta el diablo le pedí perdón. Pero una cosa sí recuerdo, que después de ese momento, así literalmente, yo sentí como si hubiera vuelto a nacer, como si hubiera yo empezado de nuevo, nací de nuevo ese día. Pero ¿por qué nací de nuevo? También le pedí al Señor que me perdonara, que me recibiera, que me tomara en sus manos. Recuerdo que le dije, Señor, agárrame, ¿verdad? Yo no sabía orar, ¿verdad? Yo decía, Señor, agárrame, por favor, no me dejes porque siento que me voy a morir sin ti, Señor. Agárrame, por favor, Señor, tómame en tus manos, Señor. No me sueltes, por favor, yo a partir de este día jamás y nunca te voy a soltar, Señor. Yo no sabía orar, yo le hablaba a Jesús como Dios me daba a entender, ¿verdad? Pero lo hacía yo de todo mi corazón. Y yo recuerdo que después de eso, como si hubiera yo vuelto a nacer, empecé, primero que nada vino la paz del perdón a mi corazón. No sé si ustedes lo han experimentado, pero qué bonito se siente cuando sabes y sientes que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Sientes que puedes salir a la calle y que nadie te puede señalar, tú eres esto. Sí lo hice, pero ya me arrepentí, pedí perdón y pedí perdón a Dios. Sales con una paz, se viene una paz, la paz del perdón, una paz, un gozo, ¿verdad? Una fortaleza para poder soportar las cosas que se venían por delante, y un modo de pensar muy diferente aquí, ¿verdad? Que ahora ese modo de pensar aborrecía el pecado, rechazaba lo malo, era yo una nueva persona. Pero ¿por qué me aceptaron? ¿Por qué me eligió en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque verdaderamente me arrepentí de todo mi corazón. Verdaderamente de todo mi corazón entendí lo malo que era el pecado. Entendí cuánto había ofendido a Dios con mi asquerosa vida 27 años atrás. Eso, o sea, me sacudió totalmente, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad?, que yo me arrepentí, pero también sé que Dios me ayudó, que el Espíritu Santo me ayudó a arrepentirme, me ayudó a comprender, ¿verdad? Yo no tengo mucho mérito, pero sí entendí y acepté arrepentirme y acepté entregarle totalmente mi vida a Cristo a partir de ese momento. ¿Y por qué nací de nuevo? Yo sé que estoy seguro que nací de nuevo porque me empecé a sentir diferente, pero sobre todo, ¿por qué? Y perdón por ser reiterativo a todos los hermanos que están aquí, como los que están viendo, porque verdaderamente, como dice el Salmo, al corazón contrito y humillado, jamás y nunca lo despreciarás tu Dios. Venga, no te preocupes, no te distraigas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Quedó claro? Ya. Vamos a terminar este tiempo, vamos a hacerlo rápido porque ya es un poquito tarde, ¿verdad? Y bueno, Señor, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor. Te queremos bendecir, te queremos dar las gracias porque tú nunca nos desamparas, tú nunca, Señor, nunca nos abandonas. Nosotros somos los que te abandonamos a ti, es la verdad.
Tú siempre tratas de andar atrás de nosotros, tú siempre quieres que estemos cerca de ti, pero nosotros somos los que te hemos abandonado, los que nos hemos alejado de ti. Y Señor, en este día, en base a esto, queremos pedirte que nos ayudes siempre, siempre nos recuerdes en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos de andar delante de ti con un corazón contrito y humillado. Contrito cuando te hayamos ofendido en cualquier etapa de nuestra vida, y humillado delante de ti, temblando ante tu palabra, Señor, para que el día que tú regreses por tu pueblo, ese día podamos ser selectos, podamos ser seleccionados, escogidos, para poder ir a tu presencia y entrar al cielo por la eternidad, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros desde el día que te conocimos hasta hoy, y aún antes de conocerte, porque aún antes de conocerte, tú has estado con nosotros siempre. Nos libraste y nos protegiste de muchas calamidades, y gracias a eso tuvimos la oportunidad de conocerte un día y poder entregarte nuestra vida. En este día te damos gracias y te bendecimos por lo bueno que tú has sido, Señor, y te pedimos, Señor, que el resto de esta semana, Señor, tú sigas bendiciendo nuestras vidas, la vida de nuestra familia, sigas proveyendo para nuestras necesidades, para las necesidades de nuestros hijos, Señor, y sigas ayudándonos, guardándonos y protegiéndonos de toda especie de mal. Señor, tu palabra dice, y tú dices, que aquellos que te tememos, ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en la medida que te temamos y te obedezcamos, no permitas que ninguna arma forjada por parte del diablo prospere en contra de nosotros. Guárdanos a nosotros, a nuestros hijos, los que estamos aquí, los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo. Guarda a los que andan fuera, a los que andan de viaje, Señor, permítelos regresar con bien a casa. Protege a nuestros hijos de toda especie de mal y presérvalos para ti, para que te conozcan, Señor. También, Señor, queremos pedirte, Señor, de todo nuestro corazón, que permitas que tu reino se siga extendiendo en esta tierra de Córdoba, Fortín y Orizaba, a través de la predicación, la enseñanza y el mensaje del Evangelio de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, y también, con mucho respeto, Señor, damos una ofrenda, Señor, para tu obra, Señor, para los gastos de tu obra, Señor, creyendo y sabiendo, Señor, que tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos, con esto damos por terminado este servicio, ¿verdad? Si el Señor lo permite, esta semana vamos a estar teniendo la reflexión bíblica de media semana. Ya nos ponemos de acuerdo en la semana para ya confirmar lo del domingo para la clase, ¿no? La clase del bautismo. Y tú, Selene, si quieres venir a la clase, si quieres, y si no, pues bueno. El otro domingo a las 10 de la mañana, si quieres, para que... Y también, porque también tenemos, tengo que finalizar. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.